Hola a todos, bienvenidos a los libros de Anuska. Hoy en este pequeño vídeo voy a hablar un poquito de las últimas obras que me he leído porque son dos. Compré esta edición de Alianza Editorial y venían las dos grandes obras de Emilia Pardo Bazán, Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza. La edición era muy bonita, lo que pasa que con pues, los días que tardaba en leerlo, no sé si han sido 7, 10 días, y bueno, ha desaparecido por ahí el foil dorado y por aquí también ha desaparecido un poquito, o sea, se ha resentido, digamos, la edición. Bueno, he tomado algunas anotaciones porque ya os enseñé en el anterior vídeo cómo estoy pues llevando un poquito la libreta esta de lecturas, ¿no? Y bueno, Los Pazos de Ulloa y Madre Naturaleza son dos obras maestras de Emilia Pardo Bazán, son clásicas y la verdad es que me gusta mucho leer literatura clásica y voy rellenando los huecos que tengo o de obras que no había leído. De Emilia Pardo Bazán leí la primera novela que publicó, se llama La Tribuna, y es una obra bastante feminista porque la protagonista es una mujer que trabaja como obrera en una fábrica de cigarros, si no recuerdo mal, porque hace un montón de tiempo que la leí. La verdad es que da como una especie de arengas, de parlamentos para intentar que las condiciones cambien. La verdad es que es una de las primeras novelas en las que Emilia Pardo Bazán, que está dentro de la corriente del realismo, es decir, segunda mitad del siglo XIX, comienza a representar a la clase obrera que no estaba en las novelas del romanticismo ni mucho menos. Publica Los Pazos de Ulloa, que es su obra más famosa, en el 1886 y luego un año después publica Madre Naturaleza, que es en el 1887. Bueno, la verdad es que de las dos es más famosa Los Pazos de Ulloa, pero a mí personalmente me ha gustado más La Madre Naturaleza. ¿De qué trata Los Pazos de Ulloa? Bueno, pues nos representa o nos describe esos pazos que están regidos por una especie de terrateniente que representa la alta sociedad de la época en la zona de Galicia, pero ya son unos terratenientes un poco venido a menos, por lo tanto esa mansión, esos pazos están ya pues en esa decadencia bueno, pues están diciendo que hace años fueron algo grandioso, pero ya están como venidos a menos. También nos narra la brutalidad casi del mundo del campo, de las supersticiones, del trabajo duro que se realiza con las manos, de la poca educación que tienen y bueno, los personajes, bueno, todo esto es en Galicia, además Emilia Pardo Bazán es gallega, entonces esas descripciones de los paisajes pues, son magistrales y nos vamos a centrar un poco en don Pedro Moscoso. Don Pedro Moscoso es el marqués de los Pazos de Ulloa y es un marqués que vive amancebado con una criada, que la criada se llama Sabel. Entonces también nos muestra ese mundo bueno, pues cómo los ricos o los terratenientes ricos se aprovechaban un poco de las mujeres de clase social más baja. En ese amancebamiento sale de ahí un niño que va a ser llamado Perucho y que durante toda la obra se rumorea, se dice, pero no se dice claramente, que puede ser hijo del marqués con esta criada. Entonces tenemos como ese reflejo de la clase social, tanto de la más alta como de la más baja. La obra comienza con que mandan a un cura para que ponga un poco al día los pazos, organice pues, los papeles, organice absolutamente todo. Y me gustó la parte en la que el cura llega y empieza a describir ese derrumbamiento de los pazos de Ulloa. Derrumbamiento en el sentido de que ve ahora cómo está decadente totalmente, cómo una vez fue glorioso o una vez fue pues un gran pazo y cómo ahora pues no los tiene. Él enseguida se da cuenta de cómo este niño, este tal Perucho, puede ser hijo de la criada y bueno, él es un hombre religioso, este cura muy religioso y bueno, pues empieza a ver que las cosas no van bien. Hay un momento en el que se nos dice que quien de verdad manda en los pazos es el padre de esta mujer, un personaje que se llama Primitivo, que en realidad es un criado, pero
que a base de manipular a los personajes es como quien lleva realmente el control de los pazos. Hay un momento en el que ya don Pedro decide que no puede seguir así la cosa y decide irse a buscar mujer, se va a casa de sus tíos, se va a Santiago, que es como la ciudad en este momento. También hay una especie de choque entre cómo viven en este pueblo o aldea y la vida de la ciudad. Y allí, al final de todas sus primas, elige a una que se llama Marcelina, pero todo el mundo le dice Marcelinucha y de Marcelinucha a Nucha. No es especialmente guapa, pero sí es la más devota, la más religiosa, pues una mujer consagrada a cuidar sobre todo a un hermano pequeño, porque ellos se quedaron sin familia pues bastante pronto, sin madre. Entonces, bueno, pues al final se casa con ella y la lleva a los pazos. Y ahí empieza, digamos, la historia de cómo la felicidad de ese matrimonio dura poco, porque al final el marqués, en cuanto Nucha se queda embarazada, pues vuelve a las andadas, pues a no mirar por su mujer, a salir de caza, a estar en esa vida campestre. Y cómo al final pues los que dominan todo el cotarro, digamos, son pues la clase social baja, los criados casi que hacen lo que quieren. Hay una lucha interna también entre el cura, que el cura además era muy amigo de esta chica porque se había criado con esa familia y le tiene una devoción, vamos, la tiene casi, a Nucha piensa casi que es una virgen, que es una mujer que no debería haberse casado con este hombre. Hay muchísima presencia de la religión. Hay también unas elecciones de por medio en las que el marqués de los Pazos de Ulloa se presenta a las elecciones, pero yo creo que lo que le interesaba a Pardo Bazán era mostrar cómo eran esas elecciones, esos pucherazos que también había, cómo se manipulaban los votos. Hay muertes también relacionadas con las elecciones y en el fondo la historia pues, se centra mucho más en cómo vive esta mujer que llega de una familia de la ciudad a vivir a los Pazos y cómo es totalmente abandonada por su marido, cómo está la sombra de que puede ser el padre de ese Perucho que anda por ahí por los Pazos, medio salvaje, pero nadie dice en los Pazos de Ulloa que sea hijo realmente de don Pedro. Al final Nucha se queda embarazada, tiene un parto muy malo, nace una niña y de resultas de cómo se queda todo tan débil de la enfermedad, bueno, pues al final Nucha terminará muriendo. En realidad los Pazos de Ulloa termina con la obra que esta mujer ha muerto, el bebé es un bebé muy pequeño, el marqués ha perdido las elecciones y a las elecciones se le da un capítulo bastante grande, quizá es la parte que menos me ha gustado porque es una parte de política, es un capítulo bastante grande y la obra acaba también pues con la muerte de Primitivo, que es el padre de Isabel, la criada, y acaba con quien estaba manejando el cotarro. El cura no puede resistir al final lo que ve que le están, el maltrato psicológico que le estaban haciendo a Nucha, y el cura también acaba despedido de los Pazos y acaban todos los personajes fuera. O sea, la obra solamente queda el marqués, la niña bueno, que tiene pocos meses de vida, y el niño este, el supuesto bastardo, Perucho, que desarrolla un amor total a ese bebé. Entonces va a ser el que se va a hacer cargo de la obra. A mí Los Pazos de Ulloa me ha dejado un poco, no sé, me esperaba mucho más, pero porque quizá es una de las obras más importantes dentro del realismo, y al final me dejó ahí un poco como fría. Si tuviera que decir de qué temas trata, pues es reflejar, lo que le interesa yo creo es reflejar la sociedad rural, los debates que se tienen en cuanto a ciencia y a religión. Se ve muchísimo la influencia del realismo, también del naturalismo, porque Emilia Pardo Bazán dio a conocer ese movimiento que venía de Francia y bueno, hubo muchísima polémica. Y trata mucho el tema de la religión, de cómo ve la religión ese personaje que es el cura, cómo idolatra como si fuera una santa a este personaje que tiene una vida tan desgraciada porque se casa con este hombre y este hombre no la hace ni caso. Y trata también del amor que surge, el amor este como tipo de hermanos entre Perucho y cómo cuida, por ejemplo, al bebé. Bueno, así sería, por ejemplo, un resumen de Los Pazos de Ulloa, y Madre Naturaleza retoma los mismos personajes, pero en Madre Naturaleza nos encontramos
con que Perucho ya es un adolescente y la niña también. Han cambiado algunas cosas en los Pazos de Ulloa, pero van a ser Perucho y la niña, que se llama Manolita, los que van a ser los personajes protagonistas. A mí me ha gustado más Madre Naturaleza. Me gusta mucho cómo comienza. Madre Naturaleza tiene, el primer capítulo es muy bueno porque comienza con un personaje que se sube dentro de una berlina. Está genial descrita cómo es una berlina de estas diligencias de la época, cómo van ahí todos los personajes encajonados, el olor que tiene la diligencia, lo incómoda que es a cada uno de los traqueteos, los caballos que llevan la diligencia, o sea, todos los personajes, está genial. Entonces luego ya de pronto se sube un personaje que no sabemos quién es, pero hay uno que le llama mucho la atención en la berlina y está intentando averiguar quién es ese personaje que se dirige a los Pazos de Ulloa. Me gusta mucho la manera de introducir a este nuevo personaje. Después de un montón de páginas en las que estás ahí dentro de la berlina, están formando conversación los pasajeros, pero hay uno que es el desconocido y no sabes cuál es. Al final, la berlina vuelca. Hay un momento en el que están pasando una zona que es cuesta arriba, va muy cargada esta diligencia y al final vuelca. Acaban un poco mal heridos y ahí es cuando por fin sale quién es el personaje este que estaba ahí como de misterio. Resulta que es Gabriel Pardo de la Laje. Gabriel Pardo de la Laje es hermano de la mujer que había fallecido en los Pazos de Ulloa, es decir, la mujer de Nucha. Y lleva como objetivo ir a los Pazos de Ulloa para hacerse cargo de la crianza de su sobrina. O sea, ha pasado como el tiempo y tenemos a este personaje que va a intentar pues, llegar allí un poco a solucionar todo. A mí me ha gustado más porque la temática se centra básicamente en la relación que tienen Perucho y esta niña, la niña a la que ni su padre hacía caso una vez. La niña se queda como huérfana porque en realidad muere su madre, el padre pasa de ella y quien se encarga de la crianza de la niña va a ser Perucho. Van a desarrollar una relación que claro, el lector está con la duda de si Perucho realmente es hijo o no es hijo del marqués, con lo cual serían hermanastros. Entonces estás ahí viendo cómo se va mascando la tragedia. Cuando llega a los Pazos este señorito, Gabriel, que viene de estudiar por ahí fuera, representa la ciencia, representa otro tipo de pensamiento completamente diferente a lo que se va a encontrar cuando llega a los Pazos de Ulloa. Este personaje decide que va a pedir la mano de su sobrina. Posiblemente en la época, aunque ahora el lector le llama así muchísimo la atención, no era descabellado que un tío se casara con una sobrina. Entonces él va a pedir su mano para llevársela a educarla, llevársela a la ciudad, porque la niña esta pues estaba viviendo un poco salvajemente. Entonces se produce ya un triángulo amoroso, porque cuando llega él se da cuenta de la relación tan especial que tienen los dos niños, vamos, Manuela y Perucho. Entonces es como una obra que se centra mucho más en esa tensión que además el lector pues como que la estás intuyendo y no voy a contar cómo termina para no hacer spoiler, pero a mí, por ejemplo, me parece que es una obra menos dispersa que quizá que los Pazos de Ulloa. Me ha gustado mucho de aquí, aparte de la escena de la berlina, me ha gustado mucho cómo describe, y lo describe como a lo largo de 3 páginas, una noche de insomnio que tiene este personaje nuevo en Los Pazos. Y es la parte que voy a leer un fragmento solamente, porque son como 3 páginas, pero es para que veáis la maravilla de la descripción, sobre todo, que es la técnica favorita por los realistas, a ver dónde lo tengo, y es la parte más chula, digamos, de esta corriente, cómo ahondan en esas descripciones para que el lector de verdad que parece que está viviendo. Bueno, pues os he seleccionado así unos fragmentos para que, bueno, que tengáis un poquito, si no habéis leído nada de Emilia Pardo Bazán, que veáis por dónde va el tema. Y yo creo que mucha gente cuando hemos tenido insomnio hemos sentido esto. En un momento de la obra está intentando dormir Gabriel y dice: adiós, me he despabilado, ya no pego ojo en toda la noche. Era cosa asombrosa la de ruidos microscópicos que empezaron a destacarse del aparente silencio, carcomas que roían el entarimado de la cama, sutiles trotadas de ratones allá muy alto, sobre las vigas del techo, chasquidos de la madera de los muebles, orfeones enteros de mosquitos,
solos debajo de moscones y por último hondo rumor como de resaca de las propias arterias de Gabriel, del torrente circulatorio en las válvulas del corazón, de las sienes, de los pulsos. Al olfato llegaba el olor de resina seca del antiguo barniz del lecho, el vago animal del plumoncillo de la almohada, el vago aroma de lejía y el sano tufo de plancha de las sábanas, el rastro que en la atmósfera había quedado al extinguirse la última centella del pabilo de la vela, y un perfume general de campo, de mentas, de miel segada, de brona caliente, un olor a montañesa joven que, lejos de ser sedante para Gabriel, le atirantaba más los nervios. El tacto. ¿Quién no conoce esa desazón de la epidermis? Primero imperceptible cosquilleo superficial, luego sensación insoportable de que nos corren por encima 1000 insectos y advertimos el roce de sus dentadas patitas y de su cuerpo menudísimo, al cual el nuestro sirve de hipódromo. Para producir esta molestia feroz sobra en verano la inflamación de la sangre que el calor ocasiona. Si a ella se añaden las travesuras de algún parásito real y efectivo, de las cuales no preserva a veces ni la mayor pulcritud y aseo, es cosa de volverse loco. Parece que en la oscuridad y quietud de la cama se centuplican las incomodidades y todo se abulta y transforma. A Gabriel le sucedía así. El roer de la polilla ya le parecía el de una rata gigantesca, y las corridas de las ratas, cargas de caballería a galope tendido, los concertantes de mosquitos eran coros humanos, de esos en que toma parte una gran masa coral, los chasquidos del maderamen, crujir formidable de techo que se desploma, su propia respiración, el movimiento de enorme fuelle de fragua y el curso de su sangre, impetuosa carrera de torrente aprisionado entre dos montañas o ímpetu atronador de huracán encajonado en algún ventisquero de los Alpes. Los olores también, por su persistencia en seguir flotando en la atmósfera, llegaban a pasar de la nariz a las últimas celdillas cerebrales, ocasionando mareo indecible y ganas de estornudar, y verdadera inquietud nerviosa. Las carreras de la piel y la fermentación de la sangre crecían, y no pensaba Gabriel sino que un ejército de pulgas caninas y chinches sanguinarias le andaba recorriendo con la mayor desvergüenza el cuerpo todo. Voy a parar aquí, pero son como 3 páginas enteras en las que se nos está describiendo todo lo que uno siente en el insomnio. A mí es la parte que más me ha gustado, junto con la descripción de la berlina, la forma de describir en el realismo, intentando recurrir a los hechos de la ciencia, ¿no? A introducir la ciencia en la forma de narrar por las corrientes de la época que les estaban influyendo. Me parece increíble cómo describe esta sensación, cómo analiza pormenorizadamente absolutamente todo. De Emilia Pardo Bazán me interesaría ahora mucho leer algún tipo de biografía, porque la vida de esta mujer fue mucho más interesante, yo creo, que sus obras. Fue una mujer bastante adelantada a su tiempo, de hecho fue la primera mujer que entró en el Ateneo de Madrid. La educación que le dieron sus padres fue bastante moderna para la época, porque las mujeres solamente podían dedicarse a la música, a las labores domésticas, le daban algún tipo de formación, pero formación como para señoritas. Y aquí en este caso se le dio bastante formación, sobre todo humanística. Logró viajó porque también era de clase alta, clase acomodada. Tenía el pazo de Meirás, era parte del pazo de su familia. Y bueno, logró hablar varios idiomas, inglés, francés, alemán también. Y bueno, no paró de escribir, ni siquiera cuando el marido con el que estuvo casada, no me acuerdo del nombre, pero el apellido sé que es Quiroga, le prohibió escribir porque revolucionó un montón el panorama literario cuando ella empezó a escribir artículos defendiendo la novela que hacía Zola, de Émile Zola, con ese naturalismo, y por lo menos sirvió para abrir un debate en España y para provocar una reflexión sobre esa manera de escribir. Los católicos pusieron el grito en el cielo con este naturalismo, que era un movimiento que no desdeñaba lo feo, lo soez, es decir, era como una especie de realismo que cargaba un poco las tintas, es decir, si tenía que
describir lo malsano de una enfermedad, la decrepitud, el mundo de la prostitución, no lo rehuía, digamos que al revés, buscaba las clases sociales o las minorías sociales pues más desfavorecidas para marcar y para reflejar lo más sórdido, digamos, de la sociedad. Esto, cuando Emilia Pardo Bazán comienza a introducir el naturalismo en España, pues ya os digo que los católicos lo vieron como, madre mía, va a escribir sobre prostitución, incluso como lo vieron como una especie de ateísmo, cuando no era así. Entonces el papel de Pardo Bazán fue muy importante porque por lo menos hizo que se hablara y que se dieran a conocer las novelas de Zola, que se pusieran unos de parte de, otros en contra de. Tuvo que ser bastante interesante la vida literaria que había en esa época en los cafés. Entonces, cuando se lía todo esto y se le acusa a ella incluso de atea, bueno, pues el marido parece que le prohíbe escribir porque pues estaba destacando demasiado, y ella dice que de eso nada, o sea, ella siguió adelante, siguió escribiendo y tuvo que ser una mujer, la verdad, bastante interesante. Luego también, aparte de cuando ya se divorcia del marido, creo que se han publicado hace poco la correspondencia que mantuvo con otro escritor de la época, que es Benito Pérez Galdós, otro realista, y bueno, parece que fueron amantes. Primero tuvieron una correspondencia amorosa que la verdad tiene que ser bastante interesante para cotillear ahí un poquito, y luego parece ser que sí, que en realidad fueron amantes. A mí me interesa casi más Emilia Pardo Bazán, de ver cómo vivía en la época, de poder acceder a los diarios, a una mujer que tenía que tener buenos redaños, los tenía que tener bien puestos en la época. Me parece que es muy interesante y es lo que a mí me apetecería leer ahora, o sea, algún tipo de biografía o algo de ver cómo vivió esta mujer. Bueno, pues hasta aquí la reseña de hoy de estas dos obras. Espero que os haya gustado, y si habéis leído y tenéis otras opiniones me podéis comentar o me podéis recomendar alguna obra más, y muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!